Desde una visión más profunda del alma humana, Carl Jung comprendía que el llamado espiritual no es una iluminación repentina ni una fuga mística hacia mundos etéreos, sino una travesía psicológica intensa, en la que lo inconsciente, aquello que antes parecía lejano, extraño, casi ajeno como un territorio sin nombre, comienza a revelarse como un mapa interno, una brújula velada que guía hacia la transformación más íntima. No existe una fórmula que se repita para todos. No hay un sendero universal ni una secuencia predeterminada. Cada ser humano camina este recorrido a su manera, impulsado por sus heridas, sus anhelos y sus misterios personales. Sin embargo, aunque el trayecto sea único, existen ciertos patrones que emergen como constantes, fases que se repiten, momentos que resuenan con otros caminantes del alma, como si la psique hablara un lenguaje común a través de símbolos y emociones compartidas. Estas fases no son rígidas, pero son reconocibles, como acordes repetidos en una sinfonía invisible que recorre la existencia de aquellos que se atreven a mirar hacia adentro. Por eso, lo que vamos a explorar hoy no es una fórmula ni una doctrina, sino un mapa simbólico, 12 etapas que marcan el proceso del despertar espiritual. Piénsalo como una guía que no pretende encerrar tu experiencia en definiciones, sino ofrecerte puntos de orientación, reflejos que quizás te ayuden a reconocer el lugar exacto en el que te encuentras y hacia dónde te está empujando silenciosamente tu alma. Si este despertar resuena contigo, te invito a suscribirte para acompañarte en este camino de transformación profunda. Aquí encontrarás reflexiones, acompañamiento y luz para esos momentos en que el alma arde sin palabras. No estás solo en este viaje, juntos podemos darle sentido a lo invisible. A veces, solo cuando alguien pone nombre a lo que hemos sentido en silencio, podemos entender que no estamos perdiéndonos, sino transformándonos. Tal vez esta sea la primera vez que comprendas con claridad qué es eso que arde dentro de ti sin forma ni explicación. Por eso te invito a quedarte hasta el final. Porque comprender este viaje puede cambiar radicalmente la forma en que lo transitas, devolviéndote sentido donde antes había confusión, y propósito donde antes solo había vacío. El ser humano clama por propósito, por coherencia, por respuestas que den forma a su sufrimiento y su existencia. Pero el mundo exterior, con su ritmo inalterable, sus leyes impersonales, su indiferencia radical, no responde. Es justamente en ese choque entre nuestra necesidad profunda de comprender y una realidad que parece no ofrecer consuelo alguno, que la crisis comienza a brotar. Nada fuera de nosotros parece haber cambiado. Seguimos despertando a la misma rutina, cumpliendo con nuestras obligaciones, asistiendo a relaciones que funcionan por inercia. Pero dentro, algo empieza a resquebrajarse. Es un malestar que no tiene rostro claro, pero pesa. Como si la vida, de pronto, se volviera una escena que repetimos sin comprender el guión. Y es ahí, en ese momento de extrañamiento interior, cuando se inicia la primera etapa del despertar espiritual, una sensación de desencanto profundo, una tristeza que no se explica con palabras simples, una nostalgia por algo que ni siquiera sabemos nombrar. Como si, sin saber cómo, hubieras comenzado a pedir algo que el mundo exterior no está diseñado para darte. Jung hablaba de esto al referirse al inicio del proceso de individuación, cuando la persona comienza a percibir que la paz en la que vivía no era más que una construcción superficial. Lo que él llamó la máscara, esa imagen que ofrecemos al mundo para ser aceptados, empieza a resquebrajarse lentamente. Y el colapso no se ve desde fuera. Es interno, silencioso, pero implacable. Empiezas a notar que te comportas como si estuvieras representando un personaje que ya no encaja contigo. Las palabras que dices suenan vacías, las acciones que repites parecen ajenas. Es como si estuvieras dentro de una obra de teatro cuyo guión ha perdido sentido. Y tú, aunque aún en escena, ya no perteneces al papel. Este es el inicio de una fractura sutil pero transformadora entre quien has sido hasta ahora y la figura latente que, en lo más profundo, siempre has intuido que podrías llegar a ser. Algo empieza a moverse dentro. No con estruendo, sino con el susurro silencioso de la alma que, al despertar, remueve las raíces de todo lo conocido. No trae respuestas inmediatas, ni certezas. Solo comienza a desmoronarse aquello que un día pareció inquebrantable. Lo que ayer era sólido, hoy tiembla. Desde la mirada de Jung, esta lucidez no es una condena, sino el umbral de toda transformación real. Porque solo cuando la máscara comienza a agrietarse,
la verdad tiene espacio para emerger. La persona, esa construcción social que usamos para encajar, complacer, pertenecer, empieza a disolverse. Y con ello, algo más esencial asoma. El llamado de la alma no se olvida. Ignorarlo tiene un precio. Si no lo escuchas, empezará a erosionar todo lo que no es auténtico hasta que solo quede lo verdadero. Este llamado es insistente, no pide permiso. Derrumba lo viejo para que algo nuevo, más íntegro, pueda nacer. Después de esa insatisfacción silenciosa, cuando el mundo externo sigue igual pero por dentro algo se resquebraja, aparece una necesidad urgente de comprender. Quieres entender lo que estás sintiendo. La búsqueda se vuelve inevitable. Tu atención gira hacia adentro y también hacia las fuentes que puedan ofrecer algún reflejo de lo que estás viviendo. Empiezas a explorar libros, documentales, enseñanzas espirituales, filosofías antiguas, prácticas sagradas, todo lo que te ayude a poner nombre a lo que antes era solo intuición. Y hay una belleza única en esta etapa inicial. A veces, una sola frase, leída en el momento exacto, abre una puerta interna que cambia tu percepción para siempre. Una meditación puede brindarte un instante de paz en medio del caos. Un símbolo puede comenzar a repetirse con una frecuencia inquietante, como si quisiera decirte algo. Es aquí donde las sincronicidades se intensifican. Coincidencias que parecen demasiado precisas para ser solo azar. Sientes que el universo te responde, que algo más grande te acompaña. Y te das cuenta de que no estás solo. Otras almas ya han transitado este sendero. Han dejado huellas, señales, mapas. La sensación de aislamiento se debilita. Empiezas a probar caminos, a experimentar. Es una etapa activa, llena de curiosidad, a veces incluso de ansiedad. Muchos se sienten llamados a prácticas ancestrales o modernas, meditación, astrología, estudios de arquetipos, terapias energéticas, plantas maestras. Cada una de ellas parece contener una pieza del rompecabezas. Y, sin embargo, aquí aparece una de las trampas más comunes del despertar, el exceso espiritual. Es lo que algunos llaman el empacho del alma. Cuando el ego se apropia de la búsqueda y transforma la sed de comprensión en consumo desmedido. Se acumulan técnicas, se absorbe contenido, se coleccionan experiencias. Pero la integración se pierde. La mente se sobrecarga, mientras el corazón y el cuerpo quedan al margen. Y cuanto más información consumes, más pospones el verdadero trabajo interno. Porque no se trata de acumular conocimiento, sino de encarnarlo. No es la cantidad de herramientas, sino su profundidad en tu vida lo que transforma. Entonces, en esta fase, el desafío no es dejar de buscar, sino buscar con discernimiento. Aprender a escuchar desde el cuerpo, desde la intuición, desde lo esencial. Saber distinguir lo que realmente te conecta de lo que solo entretiene a tu ego disfrazado de misticismo. Jung comprendía esta etapa como parte natural del proceso de individuación, el viaje hacia la totalidad, donde uno deja de ser fragmento y se convierte en sí mismo. Y este proceso no ocurre en lo abstracto, sino en la vida concreta, cotidiana, emocional. Es ahí, en lo más íntimo, donde empieza la verdadera transformación. La segunda etapa. Llega un punto en el camino donde te ves rodeado por múltiples sistemas, filosofías, enseñanzas. Todos contienen verdad, pero también límites. Y es ahí donde la alma empieza a aprender a discernir. Extrae lo esencial, lo verdadero, lo que resuena, y deja caer el ruido. Surge entonces un nuevo equilibrio. La mente sigue curiosa, pero ya no está hambrienta. Entre los signos, se instala un silencio. No un vacío, sino un espacio fértil. Desde ahí, desde esa quietud inesperada, emergen los primeros destellos de algo más profundo. Después de tanta búsqueda, sucede algo. No de donde esperabas. No con la fuerza del rayo, sino con la sutileza de un rocío. Un sueño distinto, que deja un eco al despertar. Un sonido que interrumpe el día con una sensación familiar. Una intuición que incomoda, pero toca algo verdadero. No es espectacular. Simplemente, llega. Y lo sientes. Lo reconoces sin saber por qué. Hay algo aquí. Esta es la tercera etapa del despertar espiritual, la iluminación.
pero no aquella que se proclama con palabras grandiosas, sino la que se revela como una experiencia viva, un contacto interior con algo más vasto, con el ser completo. La alma, antes dormida y luego en búsqueda, comienza ahora a hablar. Y tú escuchas. No porque lo estabas buscando activamente, sino porque algo dentro de ti sabe. No hay alarde. No hay exigencia. Solo señales suaves, precisas, íntimas. Un símbolo que se repite sin cesar. Un mensaje que llega como si hubiera sido escrito para ti. Un silencio que, en lugar de inquietud, trae paz desde adentro. Estos momentos no se sienten como imaginación. Tienen una certeza distinta. No nacen del ego. La cuarta etapa. La mente comienza a interrogarlo todo. Analiza, racionaliza, disecciona. ¿Fue real? ¿Y si todo lo imaginé? ¿Y si estoy construyendo castillos de humo sobre sensaciones pasajeras? La duda se convierte en trinchera. Una defensa invisible. El escepticismo se vuelve escudo. Y como advirtió Jung, el alma crea resistencia no para frustrarte, sino para protegerse. Algunas partes internas aún no están listas para morir a lo viejo. Porque eso implicaría dejar atrás todo lo conocido. Y eso asusta. Dentro de ti se libra una guerra sin testigos. Una voz susurra que des el salto. Otra te recuerda lo lejos que puedes caer. Los signos comienzan a difuminarse. Los sueños se entremezclan con fantasmas. La intuición se silencia. Lo que una vez ardía con una certeza luminosa ahora se disuelve como niebla entre los dedos. La voz del alma grita en un idioma olvidado. Pero el ego grita más fuerte. Exige, 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 hasta que la fatiga se instala. Una especie de desnudez interna surge. La de intentar habitar dos cuerpos. El de quien fuiste. Y el de quien aún no sabes cómo ser. Resistir, entonces, es natural. Retirarse, inevitable. Pero llega un momento en que la resistencia no te protege. Te hiere. Te encierra. Te asfixia. Y cuando ya no queda fuerza, no decides rendirte. Ocurre. La rendición no llega como una elección. Llega como un suspiro profundo, como una entrega sin palabras. El ego comprende, aunque sea por un instante, que el control era una ilusión. Y se rinde. No es derrota. Es el umbral de una rendición sagrada. Un gesto interno que abre puertas sin llave. Y aquí es donde muchos se equivocan. Creen que resistir es fallar. Pero no lo es. La resistencia es parte del proceso. Es el temblor antes del vuelo. El cuerpo antiguo lucha porque presiente su despedida. Y sí, eso también es dolor. Incluso si sabes que algo mejor espera, la separación aún duele. Aún confunde. Aún nubla. Por eso esta fase requiere ternura. No necesitas respuestas nuevas, ni otra técnica espiritual que te distraiga. Solo necesitas honestidad. La honestidad de decir, tengo miedo. La sinceridad de mirar de frente el dolor de soltar. La humildad de aceptar que la mente no se opone por maldad, sino por lealtad a lo que conocía. Y en medio de ese reconocimiento silencioso, algo empieza a transformarse. La transformación interior no sigue una línea recta. No es una escalera ascendente ni una progresión lógica. Es un flujo vivo, un río orgánico que avanza, retrocede, gira, se detiene y vuelve a moverse cuando menos lo esperas. Durante esta etapa, el ego aún intenta controlar el ritmo. Quiere planear la metamorfosis, calcular el despertar, poseerlo. Pero incluso ese intento desesperado forma parte del proceso. El ego no necesita ser destruido, solo observado con compasión. Porque cuando se le ve sin juicio, cuando se le comprende en lugar de reprimirlo, empieza a diluirse. La resistencia pierde fuerza no por confrontación, sino por comprensión. Lo que más teme, ser visto en su vulnerabilidad, es precisamente lo que necesita para sanar. Así llegas a la quinta fase, el abismo. Un descenso sin promesas. Un cara a cara con el ombligo del alma. Y no hay anuncio. No hay advertencia. Llega justo después de la resistencia, cuando el ego comienza a soltar el mando.
Es entonces cuando el inconsciente asciende. Pero no trae claridad ni consuelo. No es luz lo que emerge. Es sombra. Todo lo que habías enterrado bajo capas de lógica y negación. La tristeza no expresada. El miedo que vestiste de racionalidad. La rabia que disimulaste con sonrisas. La vergüenza que escondiste detrás del rendimiento. La culpa que intentaste compensar siendo buena persona. Todo aquello que expulsaste del castillo del yo vuelve. No como castigo, sino como reclamo de presencia. No es un juicio. Es una oportunidad de integración. Jung decía que el ombligo psíquico, ese núcleo oculto, está compuesto por todo lo que el ego se niega a reconocer como propio. Pero lo reprimido no muere. Solo se esconde. Y cuando el alma empieza a despertarse, lo oculto también despierta. Porque la iluminación no es solo acercarse a la luz. Es cruzar cada centímetro de la oscuridad interna. Comienzas a ver patrones antiguos que siempre estuvieron ahí, pero ahora te duelen más. Reaccionas con intensidad. Dices cosas que no comprendes. Haces gestos que no encajan con la imagen que habías construido de ti. No estás enloqueciendo. Estás despertando. Lo inconsciente irrumpe como una ola que arrastra tus máscaras. Te obliga a mirar sin filtros. No hay mapa. No hay manual. Solo una verdad cruda, sin adornos, que exige coraje. El antiguo ego pelea. Sabe que está perdiendo su reino. Pero tu alma tiene otros planes. No quiere que seas perfecto. Solo quiere que te veas entero. Sin fragmentos ocultos. Sin ediciones. Solo tú, en tu forma más honesta y desnuda. Carl Jung dijo una vez, la sombra contiene el 90% de oro. Y aunque eso no implica que su encuentro sea suave, sí revela que hay algo profundamente valioso allí. Algo olvidado. Algo esencial. Fuerza. Creatividad. Autenticidad. Todo aquello que alguna vez fue negado para sobrevivir, pero que aún vive en algún rincón, esperando ser recordado. La sombra no es enemiga. Es parte de ti. Es el guardián de lo que no pudiste ser, pero que aún anhela respirar. Y no hay desperta espiritual genuina que no atraviese este abismo. Porque no puede haber integración si no se mira de frente aquello que fue expulsado del reino del yo. La sombra no se conquista. Se reconoce. No se elimina. Se abraza. Y cuando la miras no con desprecio, sino con presencia, cuando te sumerges en ella no para vencerla sino para entenderla, ocurre una transformación. Sí, hay dolor. Pero también hay algo más difícil de nombrar, una extraña sensación de soledad. No la soledad del abandono, sino esa que se siente cuando entras, por primera vez, a un lugar verdaderamente real, y descubres que nadie más puede habitarlo contigo. Porque la sexta fase es un adiós silencioso a tu antiguo ser. No hay fuegos artificiales. No hay rituales visibles. Solo la lenta y profunda disolución de lo que solías llamar yo. Las máscaras comienzan a caer. Los roles que adoptaste, por pertenencia, por seguridad, por aceptación, empiezan a volverse pesados. Las certezas tiemblan. Los sueños heredados se deshacen como niebla al amanecer. Al principio, todo parece una leve inquietud. Pero luego, colapsa de golpe. Como una torre interior que se derrumba sin previo aviso. Y aunque creías estar preparado para el cambio, nada se compara con la sensación de perderte a ti mismo. El mundo exterior puede parecer el mismo. Pero dentro, el silencio es absoluto. No queda motivación. Los deseos pierden color. Las palabras familiares ya no te alcanzan. Intentas describirte y no hay vocabulario que te contenga. Lo que antes era el centro ahora es solo un espacio vacío, como una concha abandonada. Y ahí es donde muchos se confunden. Creen que han fallado, que se han roto, que están deprimidos. Pero no es fracaso. Es tránsito. Jung lo sabía bien. Esta es la sombra del alma. El momento en que el ego deja de reinar. No para que desaparezcas, sino para que emerja el ser. No es la muerte de tu personalidad. Es el fin de su tiranía. Para que otra voz, más antigua, más sabia,
más verdadera, tenga por fin lugar. Y esa voz no grita, no exige, no se impone, solo susurra en medio del silencio. Es por eso que aquí te sientes aislado, porque nadie puede caminar este tramo por ti. Ningún consejo sirve, ningún mapa encaja. Es un ritual íntimo, un sábado sagrado, y es completamente tuyo. En este santuario oscuro, los deseos del pasado pierden su fuerza. Las palabras de los demás rebotan sin sentido. Y mientras tanto, el alma trabaja, en silencio. Reorganiza lo que el ego desordenó. Teje nuevos hilos. Cura las fracturas invisibles. Y aunque todo parezca quieto, hay algo que comienza a tomar forma. Como una semilla que, en su aparente muerte bajo tierra, comienza a vivir de verdad. Algo esencial germina en lo profundo. No hay que empujar este proceso, solo acompañarlo. Y confiar. Agitarse es resistir. Y en este punto, incluso la resistencia se vuelve agotadora. La alma ya no pide respuestas. Pide presencia. Pide paciencia. Y entonces, te quedas ahí, quieto, sentado en el corazón de tu propia vacuidad. No haces nada. No empujas. No escapas. Solo escuchas. Escuchas el eco de la ausencia. Escuchas el silencio de todo lo que alguna vez fuiste intentando ser. Hasta que, un día, sin que nada lo anuncie, un nuevo aliento llega. Pequeño. Frágil. Pero vivo. No lo esperabas. No lo pediste. Pero algo se mueve. Una partícula de vida reorganiza tus ruinas por dentro. No hay visiones. No hay luces. No hay fuegos artificiales. Solo un impulso suave. Una elección más honesta aquí. Una respuesta más verdadera allá. Y aunque todo parece igual en el exterior, dentro de ti algo ha cambiado para siempre. El aire ya no pesa igual. Tu voz interna, que antes era susurro ahogado, comienza a hablar con más claridad. Ya no corres a engañarte. Ya no huyes tan fácil de ti. Algo esencial se está levantando desde las cenizas. Si este camino te está tocando, suscríbete para no perderte las próximas reflexiones que te acompañarán en tu transformación. Dale me gusta si te conecta, comparte para que más almas puedan encontrar sentido, y comenta para que podamos conversar sobre lo que este despertar significa para ti. Tu voz importa. Esta es la séptima etapa de la desperta espiritual. El surgimiento de tu verdadera individualidad. Pero no es un regreso. Tampoco es una reinvención. No es un nuevo personaje. Es algo más extraño, más puro, más cercano a tu raíz. Una presencia que no se esfuerza por existir. Solo es. Ya no estás intentando encontrarte. Estás aprendiendo a habitarte. A habitarte todo. Con tu sombra, tu luz, tus contradicciones, tus silencios, tus gritos. Y eso lo cambia todo. Porque el centro de tu identidad ya no orbita alrededor de la aprobación ajena, del estatus, ni de los sueños heredados. Un nuevo eje nace. No grita. No exige. Pero es firme. Firme como quien ha visto la muerte del ego y ha sobrevivido. Algo dentro de ti se levanta y, sin adornos ni palabras precisas, dice, esto soy yo. Y aunque aún no puedas nombrarlo con certeza, sabes que ya no estás vacío. El ego no desaparece, pero deja de dominar. Aprende a servir. Aprende a callar. Aprende a esperar. Porque ahora hay otra fuerza en el timón, tu intuición. Ya no reaccionas como antes. Ya no actúas por impulso o por miedo. Ahora respondes desde la alineación, desde lo sentido, no desde lo impuesto. Las respuestas ya no vienen del exterior. Vienen de ti. No de lo que otros esperan, sino de lo que tú ya no puedes negar. Esta es la etapa de la reconstrucción. El viejo mundo interior colapsó, sí. Pero ahora, entre sus ruinas, nace algo que no solo se siente nuevo, sino profundamente real. Todavía hay dudas. Todavía hay días grises. Pero ya no te abandonas tan fácilmente. El juicio interno comienza a deshacerse. La comparación pierde su poder. Y en su lugar aparece algo más raro y precioso,
la paz de no pretender más. La verdadera autonomía emocional nace aquí, no como aislamiento, sino como fundación. Una raíz que no se alimenta de máscaras, sino de autenticidad. Una raíz que, al fin, sabe que florecer no es volverse perfecto, es volverse real. Te das cuenta, sin fanfarria ni ceremonia, de algo que antes parecía imposible. No necesitas ser validado para existir. No necesitas que nadie te aplauda, te admire o te entienda por completo. Por primera vez, el hecho de estar vivo, sentir, respirar, ser, es suficiente. Y entonces, tu relación con el mundo cambia. Ya no es un escenario donde actúas para merecer amor. Ahora es un espacio donde simplemente caminas siendo tú. No para convencer a nadie, sino para honrar lo que se ha encendido dentro. No hay necesidad de demostrar, solo de vivir en coherencia con lo que respira en tu interior, con lo que aún no puedes explicar, pero ya no puedes negar. Este no es el final. No hay cierre, no hay cima. Tu nueva identidad todavía se está gestando. Pero respira, camina, escoge. Y, lo más importante, no se esconde. Porque aunque todavía se tambalea, ya no está dispuesta a marchitarse para encajar. Este es el inicio de una vida más rara, más real, más tuya. La octava etapa de la despertación ocurre cuando las sincronicidades ya no parecen coincidencias, sino conversaciones silenciosas entre tu alma y el universo. Carl Jung definió la sincronicidad como la conexión significativa entre dos eventos que, al parecer, no guardan relación causal alguna. Pero cuando suceden, algo en ti lo sabe, esto no es azar. Esto es lenguaje. Es como si la vida empezara a responderte no con certezas, sino con símbolos. No con explicaciones, sino con reflejos. Ya no estás buscando señales. Simplemente ocurren. Sin planificación. Sin esfuerzo. Sin espectáculo. Y lo más asombroso, esas señales parecen habladas en un dialecto que solo tú comprendes. Una lengua secreta entre tu ser y el misterio. No están ahí para probar algo, ni para darte promesas. Están ahí para recordarte, para devolverte a ti. No resuelven el caos de la vida, pero en medio de ese caos, te muestran un hilo, una dirección, un pulso invisible que confirma que algo dentro y fuera de ti ha comenzado a danzar en la misma melodía. Tu percepción cambia. Los ojos ya no ven solo objetos, ven tramas, conexiones, ecos. La realidad comienza a sentirse como música, con armonías que emocionan, disonancias que incomodan, y silencios que invitan a escuchar más allá del sonido. No es magia, es resonancia. Tu alma, ahora despierta, emite una frecuencia distinta, y esa frecuencia atrae lo que vibra en sintonía. No puedes forzar estos momentos. No puedes atraparlos. Si los persigues, se disuelven. Pero cuando vives desde la verdad de lo que sientes, ellos llegan. Como si el mundo te recordara, sí, estás en el camino. Aunque no lo entiendas, aunque a veces duela. Jung decía que el mundo exterior no está separado del alma, que la psique y la materia son dos lados de una misma realidad. Y la sincronicidad es ese puente sutil entre ambas. Un susurro del inconsciente que atraviesa la materia. Una señal viva de que lo invisible también respira. Y cuando comienzas a confiar en esos hilos, aunque todo parezca desorden, aunque no tengas todas las respuestas, algo profundo en ti se calma. No porque entiendas, sino porque sientes. Sientes que estás siendo guiado. Y eso, a veces, es suficiente para seguir caminando. La novena etapa de la despertación espiritual es cuando la verdad interna ya no puede permanecer callada. Después de haber descendido al abismo de tu sombra, haber muerto a una versión antigua de ti, reconstruido tu centro y sentido las sincronicidades como ecos entre mundos, algo dentro de ti comienza a exigir forma, palabra, acto. Ya no se trata de conceptos. Se trata de expresión, no de interpretación, sino de encarnación. Tu manera de hablar se transforma. Tu ritmo se vuelve más genuino. Tu presencia, más densa,
más real. No es que te vuelvas más ruidoso. Es que te vuelves más honesto. No buscas chocar. Pero tampoco te escondes. Dices lo que realmente piensas. Aunque tiemble el aire a tu alrededor. Eliges lo que sientes. Aunque eso incomode a quienes te rodean. Empiezas a existir sin pedir permiso. Y aunque esto asuste a otros, ya no puedes detenerlo. Sí, algunas relaciones se agrietan. Algunas se rompen en silencio. Algunos espacios que antes te contenían, ahora se sienten estrechos, ajenos, artificiales. Y por más doloroso que sea perder, te das cuenta de que cada desajuste es también medicina. Un ajuste profundo entre lo que eres y lo que ya no puedes sostener. La máscara social no cae de golpe. Se desprende en fragmentos. En una sonrisa no fingida. En una pausa donde antes había excusas. En un no que no necesita justificación. Este proceso no exige pureza ni perfección. Es torpe. Inconstante. A veces sutil, a veces feroz. Y aún así, es inevitable. Puedes sentirte tentado a volver a actuar. Pero algo dentro de ti, más antiguo que el ego, más sagrado que el miedo, ya no lo permite por mucho tiempo. Una especie de ruido interno aparece cuando te traicionas. Una disonancia que antes no dolía. Ahora arde. Porque la verdad se ha vuelto tu hogar. Y la incoherencia, exilio. Es aquí donde la vida empieza a reordenarse. Relaciones más auténticas emergen, no porque las busques, sino porque ahora vibras diferente. Tu trabajo comienza a tener alma. Tus elecciones se aligeran. Porque todo, ahora, nace desde lo que eres. No desde lo que aprendiste a aparentar. La expresión auténtica no es gritar lo que piensas. Es sostener tu verdad, incluso en el silencio. No necesitas convencer a nadie. Solo necesitas ser. Porque cuando existes desde ese lugar, la coherencia se vuelve tu templo. Y el alma, finalmente, respira en voz alta. La 10ª etapa del despertar espiritual es el contacto directo con el ser. No como teoría, no como idea, sino como presencia viva. Como una llama quieta que no necesita viento para arder. El ser, ese núcleo psíquico profundo que Carl Jung llamó el sí mismo. Potencial de totalidad y centro organizador del alma. Ya no es solo una guía intuitiva en la sombra, sino el eje alrededor del cual todo empieza a girar. No es un estado constante. No es iluminación perpetua. Pero su aparición, aunque fugaz, es suficiente para que todo lo demás se reorganice. Hay un silencio distinto. No es ausencia de ruido. Es presencia absoluta. Una quietud que no depende del mundo. Una claridad que no exige definiciones. Una pertenencia radical a ti mismo. Las decisiones ya no se fuerzan. Surgen. Desde adentro, desde lo profundo. Como agua que brota donde antes solo había grietas. El ser no necesita gritar. No impone. No arrastra. Guía con una calma que no se puede fingir. Una dirección interna que apunta al norte. Aunque todo a tu alrededor esté en ruinas. Desde este centro, el caos sigue existiendo. Pero ya no manda. La vida sigue siendo compleja. Pero tú ya no te fragmentas con cada oleaje. El juicio pierde fuerza. La comparación se desarma. El impulso de controlar se disuelve como niebla al amanecer. No porque hayas vencido al ego, sino porque el ego ya no se sienta en el trono. Hay un espacio nuevo dentro de ti. Un espacio donde todo puede existir. El miedo, la duda, el anhelo, el dolor. Pero también la paz, la ternura, la intuición. Y todo eso coexiste, sin devorarte. Jung comprendía que el encuentro con el ser no era un destino, sino una transformación en espiral. Una alquimia del alma donde el ego deja de creerse el todo y empieza a servir al centro real. No es que el sufrimiento desaparezca, es que ya no te define. Sufres, sí, pero ya no te derrumbas. Sientes miedo, pero no te arrastras detrás de él. Hay una madurez que no se puede comprar.
solo se encarna. Una comprensión que no viene del pensamiento, sino del haber permanecido contigo mismo en lo más oscuro. No huyes. No actúas. Solo estás. Y eso basta. El ego, ahora, no lucha por ser especial. Solo quiere ser verdadero. No busca superioridad. Busca coherencia. Te das cuenta de que el objetivo nunca fue mejorarte, sino volverte entero. Reunir las partes. Volver a casa. Y entonces, incluso en medio de la incertidumbre, algo dentro de ti sabe. Ya no camina solo. Camina contigo ese centro inamovible. Ese ser que no se pierde. La 11ª etapa del despertar espiritual es la realización vivencial de que cocreas la realidad desde tu estado interno. El mundo deja de ser una pantalla aleatoria. Comienza a ser un espejo silencioso. Lo que antes parecía azaroso, desconectado o incluso cruel, ahora revela una lógica invisible. No responde a lo que deseas, sino a lo que vibra dentro de ti. Carl Jung lo dijo sin rodeos. El mundo exterior es, en gran parte, una proyección del mundo interior. No como metáfora ingenua, sino como una ley psíquica profunda. Esto no significa que todo lo que ocurre está bajo tu control, pero sí que tu conciencia moldea tu experiencia. Tu forma de mirar, de interpretar, de sentir, transforma los eventos en significado. Una pérdida puede romperte, o puede abrirte. Una crisis puede devorarte, o puede revelarte. Todo depende del lugar desde el cual lo vives. Y en esta etapa, algo cambia para siempre. Ya no culpas al mundo por lo que sientes por dentro. Te reconoces en los reflejos. No como víctima, sino como creador. No desde la culpa, sino desde el poder. Tu conciencia se vuelve dirección. Tu intención, una herramienta precisa. Ya no reaccionas impulsivamente. Actúas desde la raíz. El miedo deja de decidir por ti. Empiezas a elegir desde un lugar más profundo. Ese que no necesita validación. Solo coherencia. Y como si el universo respondiera a ese nuevo centro. Las piezas externas comienzan a alinearse. Las relaciones cambian. Los patrones repetitivos se disuelven. Las oportunidades fluyen desde nuevas coordenadas. No estás manipulando la vida. Estás participando en ella con presencia. Ya no eres un testigo pasivo. Eres una frecuencia que emite y recibe. Cada palabra que pronuncias. Cada silencio que sostienes. Cada límite que dibujas. Emite ondas que alteran el tejido de la realidad. La co-creación no es un capricho. Es un arte antiguo que ocurre cuando dejas de vivir desde la fractura y comienzas a habitarte por completo. Hay un momento, inevitable, en que dejas de buscar, no porque lo sepas todo, sino porque ya no necesitas tantas respuestas. Las preguntas cambian. La urgencia desaparece. El conflicto entre luz y sombra se diluye. Ya no estás dividido. No hay guerra que pelear. No hay perfección que alcanzar. Solo hay presencia. Y desde esa presencia, la vida se vuelve más simple, más exacta, más verdadera, porque tú ya no estás fuera de ti. Estás dentro, completamente. Y cuando vives desde ahí, la realidad deja de ser un enigma. Se convierte en un diálogo íntimo, entre tu alma y el mundo. La 12ª etapa del despertar espiritual es el nacimiento silencioso de un estado que ya no necesita nombre. Pero si pudieras sentirlo, lo llamarías amor. No el amor romántico. No el que exige, retiene o espera. Sino el que simplemente es. Un amor sin condiciones, sin forma fija, sin propósito oculto. Un amor que no se dirige a alguien, porque lo abarca todo. No como emoción, sino como sustancia, como un estado esencial del ser. Te miras a ti mismo y ya no hay fragmentos que deseas negar. Aquello que antes generaba vergüenza ahora es parte del relato. La sombra no necesita esconderse. El ego no necesita vencer. Todo pertenece. Todo encuentra su sitio. Y esa aceptación se expande.
Empiezas a mirar al otro sin necesidad de cambiarlo. La gente ya no son espejos rotos ni proyectos inconclusos. Son simplemente quien son. Y eso basta. La comparación se disuelve como humo en la mañana. El juicio pierde su escenario. Y el perdón ya no es un acto forzado. Es un resultado inevitable de comprender que todos, sin excepción, están caminando por sus propias noches internas. Dejas de buscar la diferencia. Dejas de querer ser especial. Y en esa renuncia, algo más profundo se revela. La sinceridad como único camino auténtico. Descubres que la libertad no se halla en alejarse del mundo, sino en fundirse con él sin desaparecer. La frontera entre dentro y fuera se vuelve porosa. Ya no eres el centro. Eres el canal. La vida fluye a través de ti. Y tú fluyes con ella. No hay urgencia. No hay resistencia. Solo una disponibilidad radical para estar, sentir, vivir. Este amor no tiembla. No pide nada. Es el fruto maduro de una travesía larga, donde enfrentaste el abismo, donde dijiste adiós al yo que inventaste, y te atreviste a quedarte incluso cuando dolía. Por eso no es frágil. Es la fuerza más discreta del universo. La integración no elimina las polaridades. Las abraza. La luz y la sombra continúan existiendo, pero ya no combaten. Se reconocen. Se miran. Se honran. Y en ese reconocimiento, te vuelves totalidad. No una versión elevada o trascendente de ti, sino la más profundamente encarnada, la más humana, la más real. Aquí, el despertar deja de ser un evento. Se convierte en una manera de habitar el mundo. Una forma silenciosa y constante de estar presente. Comprendes entonces que nunca se trataba de alcanzar la luz, ni de superar el dolor, ni de huir de tu humanidad. Se trataba de regresar, de recordar, de atravesar, de encarnar, y finalmente, de ver con claridad. Todo estaba aquí, todo el tiempo, dentro de ti. Como lo dijo Jung, la individuación no es un ideal de perfección, sino el movimiento íntimo y paciente de volverse quien realmente eres, con todas tus contradicciones, con cada parte olvidada, con cada herida redimida, un ser imperfecto, y por eso mismo, completo. Miras hacia atrás y ya no ves una línea recta, sino una espiral, una danza entre la ruptura y el renacimiento. Cada etapa tenía su sabor, su peso, su sagrada función. Y entiendes, el despertar no era un relámpago, era un deslizamiento lento, casi imperceptible, de las ilusiones construidas para sobrevivir, hacia la verdad esencial que siempre estuvo esperando. Ahora lo sabes. Despertar no es volver a la luz. Es permitir que la luz, la sombra y todo lo que eres, coexistan, respiren. Y finalmente, aprender a caminar en la oscuridad con confianza. No se trata de huir de ti mismo. Se trata de elegir la sinceridad, paso a paso. Vivir en paz con la complejidad que habita en ti. Escuchar a tu alma, y descubrir que no anhela gloria, sino verdad. Yu nos enseñó que el alma no busca ser sanada, sino ser escuchada. Y cuando finalmente la escuchas, todo cambia. No afuera, sino adentro. Dejas de moldearte para otros, y empiezas a existir en plenitud. Ahí comienza la verdadera libertad. Y junto a ella, la responsabilidad. La responsabilidad de vivir en coherencia contigo mismo. De mantener viva la mirada interna. De seguir escuchando. Porque el despertar no termina. Sigue, en espirales, en ciclos. En capas que se van revelando mientras avanzas. Ya no eres quien comenzó esta travesía. Y, sin embargo, siempre has sido tú. Lo que se desplomó no era tu esencia. Era solo la máscara de quien creíste que debía ser. Lo que nació en su lugar es una versión más auténtica, más integrada, más presente.